estar hoy, bueno, por situaciones diversas, entonces igual que siempre grabamos la clase. Como les explicaba, el marco teórico y el marco contextual son dos cosas diferentes y ambas tienen que estar dentro del proyecto. El marco contextual puede ser un poquito más pequeño y en algunos casos se incluye dentro de la justificación, ¿verdad? Cuando yo voy a justificar el proyecto, tengo que revisar un poco más cerca el objeto de estudio y eso me da el marco contextual. El marco teórico, pues, es revisar todo lo que se ha escrito relacionado con ese tema, relacionado con la metodología que voy a utilizar, relacionado con la empresa o la industria a la que pertenece, etcétera, ¿verdad? Entonces, el marco teórico es muy importante porque le da a uno pistas para ir, digamos, si yo voy a crear un instrumento de evaluación del clima organizacional, es más fácil que yo haya leído otros trabajos de clima organizacional que me indiquen qué aspectos se evalúan y que ya después yo construya mi instrumento a tratar de hacerlo de cero. Y es muy probable que en las investigaciones que yo revise, pues ya haya instrumentos elaborados. Entonces lo que hago es simplemente cómo adaptarlos al proyecto que yo voy a realizar. El marco teórico, además, me define los términos, ¿verdad? Me da el lenguaje con el que yo tengo que escribir acerca de ese tema. Me va a definir algunos términos, me va a definir los conceptos teóricamente y ya después yo podría pues incluirlos dentro de los instrumentos apropiadamente de evaluación o los instrumentos metodológicos. Otra importancia que tiene el marco teórico es que digamos que si yo no soy un experto en el tema, pues yo puedo consultar a los expertos en ese tema. Y esos expertos probablemente ya han investigado sobre ese tema muchas veces, entonces ya ellos tienen ciertas metodologías que han aplicado que me pueden servir de guía. En general, hay muchísimas fuentes para el marco teórico, muchísimas, ¿verdad? Los repositorios de las universidades que contienen todas las tesis en formato digital, ¿verdad? Usted puede entrar al Roderick, que es la de europea, y ahí entonces usted digita el tema y le van a aparecer todas las tesis. Puede también entrar al repositorio del TEC, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Y ahí están las tesis también, que están en formato digital. Y eso le ayuda a ver de qué manera otras personas han investigado el tema. En general, nosotros necesitamos autores reconocidos que hablen de ese tema, ¿verdad? Que hayan expuesto las teorías, que las describan en todas sus dimensiones, que hayan establecido ya las relaciones más significativas entre los elementos teóricos, ¿verdad? Que me diga si el clima organizacional está relacionado con la satisfacción en el trabajo, con la diversidad de funciones, ¿verdad? Ya están establecidas esas relaciones, yo no tengo que hacerlas a través de mi trabajo, porque ya otros autores ya lo han hecho. Entonces, no es partir de cero, sino partir de lo que ya se ha hecho. En este marco teórico vamos a tener muchísimas referencias teóricas, porque ninguna de las ideas que vamos a poner es nuestra. Entonces, todas esas ideas hay que ponerle la referencia apropiadamente, que es para lo que APA establece algunas reglas, ¿verdad? Que hay que poner el apellido del autor con el año y el número de páginas si es que es una referencia textual. Y si yo simplemente pues voy a mencionarla, pero no con las mismas palabras con las que las escribió el autor, ¿verdad? Aún así tengo que poner la referencia, ¿verdad? Ya no con el número de página específico, pero sí tengo que decir que esa idea no es mía, ¿verdad? Y así lo hago, lo pongo entre paréntesis y expongo el apellido del autor y el año en que se hizo la publicación, a la par de ese texto que yo voy a mencionar. El marco teórico lo que hace es exponer y analizar todas las teorías desde el punto de vista de otros autores. Analiza todos los conceptos que yo necesito para clarificar el tema. También expone cómo se ha hecho la investigación anteriormente, ¿verdad? Sobre ese tema, qué metodologías utilizaron, qué resultados obtuvieron, que además me sirven después para comprobarlos o contraponerlos con los que yo obtenga. Y en fin, ¿verdad? Incluso puede dar instrumentos ya elaborados que yo simplemente adapto. Son los antecedentes, ¿verdad? Los antecedentes del tema que yo voy a investigar.
Puedo tener el marco teórico de fuentes primarias, ¿verdad? Puedo preguntarle ¿verdad? Puedo ir a preguntarle a los libros, todos los textos científicos, las ponencias. Lo que hemos visto es que es mucho más fácil tal vez leer un artículo científico que es de 30 páginas que leer todo una tesis doctoral, por ejemplo. Como lo que estoy tratando es de hacer ¿qué digamos? Hacer más robusto mi investigación haciendo una referencia de autores anteriores, ¿verdad? Yo lo que estoy tratando es de decir, bueno, ya esto se investigó de esta manera, pero yo lo voy a hacer de esta otra. Ya yo sé que encontraron estas variaciones, yo quiero ver si esas mismas variaciones se dan en mi investigación. Ya sé que encontraron estas relaciones, yo quiero saber a través de mi investigación si existen otras relaciones, ¿verdad? Pero no estamos partiendo de cero, sino que estamos partiendo de las ideas y de las investigaciones de otros autores. Hay autores que son referentes, ¿verdad? Misberg en recursos humanos, Porter en estrategias, ¿verdad? Entonces, usted si va a hablar de estrategias, tiene que hablar de Porter, aunque sea una literatura muy vieja, porque ellos son referentes de ese tema, ¿verdad? Son como los padres de esos temas, padres y madres de esos temas. Entonces, hay que hacer referencia a esos autores que son los principales reconocida internacionalmente que han expuesto sobre esos temas. Las fuentes son generalmente primarias, ¿verdad? Las de marco teórico, pero también a veces hay compilados o resúmenes. Por ejemplo, yo puedo tener un artículo que ya recopila todos los procedimientos de gestión de proyectos, ¿verdad? Hace una revisión teórica de todo lo que se ha escrito de revisión de proyectos. Entonces, yo puedo ir a esa fuente y obtener también de ahí alguna información sobre otros autores que han escrito sobre gestión de proyectos. Hay muchas bases de datos, ¿verdad? Y las bases de datos de texto completo las tienen las bibliotecas. Les había dicho la vez pasada que, por ejemplo, yo no puedo acceder a ProQuest porque es una base de datos cerrada, pero si yo voy a la Universidad de Costa Rica, las bibliotecas, pues ahí me ayudan y entonces pueden bajar los artículos y ya los artículos en PDF, pues ya los puedo utilizar. En el CIPDI, ¿verdad? Que es el sitio de las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, usted puede encontrar información también en el OPAC, ¿verdad? Aquí en el catálogo. En el catálogo puedo buscar las que sean sin tener que ir, ¿verdad? Sin tener que ir, ya hay muchísima información que es digital y entonces yo puedo bajarla, bueno, aquí la tendría, ¿verdad? Si tiene algún enlace digital, lo tendría aquí a la par. Si no, pues sí tendría que ir, vamos a ver si tendría que ir a buscar el libro específicamente, pero sí hay muchísimas tesis que ya están digitalizadas. Bueno, esta de gestión de proyectos no, pero sobre todo las últimas tesis ya están digitales, entonces uno simplemente se va al enlace y ya la puede bajar. Vamos a ver si hay alguna digital. Bueno, aquí vienen todas las tesis, ¿verdad? Yo puedo filtrar por tesis, por revista, por libro. También puedo ir a la biblioteca directamente y ellos, incluso ahí podría fotocopiar algunas páginas de algunas tesis que me interesen. Si lo que quiero es un tema que es, ¿verdad? No es una tesis ni nada, pues igual ahí puedo buscar en los periódicos, hay bases de datos para los periódicos. Y si lo que quiero son las bases de datos de texto completo que agrupan las revistas internacionalmente a las que tiene acceso la Universidad de Costa Rica, pues igualmente ahí en la biblioteca las personas les pueden ayudar. Entonces aquí la dirección es CIBDI, ¿verdad? Que es el Sistema de Bibliotecas de Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica. Y ellos tienen también aquí los servicios, ¿ven? A la comunidad y también para usuarios externos. Entonces, ahí tienen algunos servicios y las bases de datos de texto completo, que no vamos a ver aquí cómo se usan porque realmente para eso están las bibliotecas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta es una base de datos de texto completo
todas las que tiene la universidad. Entonces yo las puedo listar de manera alfabética. Ven, aquí todas estas son bases de datos. O sea, ahí hay montones de artículos, hay también videos, hay, bueno, de todo, hay libros, ¿verdad? Hay casos, y hay de todo, de todas las disciplinas. Yo podría aquí filtrar por disciplina, podría filtrar por tipo de revista, etcétera, ¿verdad? Pero hay de todo, más bien la información es muchísima, ¿verdad? Para el marco teórico, la información es muchísima, hay que tratar más bien de seleccionar artículos que sean, porque si yo pongo, por ejemplo, yo, bueno, uso mucho ProQuest, me gusta mucho ProQuest. Es una base de datos de revistas de administración de negocios, ¿verdad? Aquí ProQuest Central, vean que tiene videos, tiene la base de datos de diferentes, no solamente de negocios, ¿verdad? Tiene ciencias sociales, artes, humanidades, de todo. Y también están las tesis, ¿verdad? Las tesis de doctorado. Entonces, aquí hay 700 instituciones académicas a las que podemos acceder toda la información. Entonces, si yo entro aquí a ProQuest Central, que es donde están los artículos de revistas, vean que me va a pedir una clave. Bueno, eso es la que les digo, porque yo estoy entrando desde afuera de la universidad. Entonces me va a pedir una clave. Pero si yo ingreso desde la biblioteca, ya yo podría entrar. Entonces podemos... yo puedo ponerlo en inglés o en español. Por supuesto que en español salen menos artículos de los que saldrían en inglés, porque casi todas las revistas se escriben en inglés. Pero igual, ¿verdad? Aquí está gestión de proyectos. Por ejemplo, aquí le puse que fuera, vea que tengo 24,000 artículos, ¿verdad? Eso es demasiado. Ni siquiera voy a empezar a leer los nombres hasta que no los filtre. Entonces, generalmente, si escogen algo que es para una práctica profesional, escogería una revista profesional, si no, una revista científica. Puedo filtrar también ¿verdad? Puedo filtrar por fecha para que sean solo las últimas. Aquí ya no mejor. Aquí puedo filtrar por fecha. Voy a ponerlas en las últimas fechas. Bueno, todavía vea que hay demasiadas, entonces podría aún filtrar más por fecha. Aquí está el 2010 en adelante, pero puedo filtrar todavía para que sea todavía más actual. Y además puedo filtrar por idioma, para que me dé solamente las que están en español, aunque yo puse ya ya bajó a 6,000, que todavía son demasiadas. Podría filtrar por idioma. Aquí por idioma puedo filtrar, ¿verdad? Que aún así son demasiadas. Pero igual ya entonces ya puedo empezar a leer, ¿verdad? Lo de la gestión de proyectos y ver cuál de estos me sirve. Vean que yo en casi todas las bases de datos de texto completo yo puedo seleccionar los artículos que quiero, van a estar en formato PDF y me lo puedo enviar por correo. Entonces, aunque yo esté en la biblioteca, puedo seleccionar varios y mandármelos por correo. Y ya me quedan en PDF en mi correo. También los podría imprimir, ¿verdad? Y si quiero, también puedo obtener de todos estos las citas, las referencias bibliográficas con las que tengo que ponerlos. Ven, aquí está APA 6. El que se usa actualmente es APA 7, ¿verdad? Pero no lo tiene todavía en... Sí, Casilda. Profe, no me quedó claro si alguien fuera de la universidad, ¿cómo obtiene el acceso desde la página o solo en la universidad? Por ejemplo, usted entró con su usuario, Sí, ¿alguien externo de la U puede tener un usuario que se lo crean al ir o es solamente porque usted trabaja en la U o algo así? tiene que ir a la biblioteca, a alguna biblioteca de la U o estar en alguna zona de la U. O sea, entrar a través del servidor de la UCR. Ah, ok, externo no se puede. Externo no se puede, pero digamos, si usted se va a la universidad ahí, a la biblioteca de la universidad, que cualquiera puede entrar, o si se va incluso a los patios ahí, al pretil, con solo que usted se conecte con el servidor de la universidad, ¿verdad? Con En la red, digamos. la red de la universidad, ya ahí ya le da acceso. Y si no, en la biblioteca Pero también no, nada más se registra. nada más se registra, ya por estar con un usuario de la UCR,
con una red de la UCR Ok. ya le da acceso. Perfecto, gracias, Estas, profe. digamos que son más complicadas, pero yo podría entrar, bueno, estas son, vean que casi todas tienen la facilidad de que ya traen las citas bibliográficas, ¿verdad? Usted no tiene que pensarlo mucho, ahí hay que corregirle un poquito porque estas están en APA 6 y ya vamos por APA 7, pero es muy poquito lo que hay que corregirles. Se las pueden enviar por correo, las podemos imprimir o las puedo guardar y después bajarlas, ¿verdad? Entonces, no es que yo tengo que leerlo ahí, sino que yo las busco ahí y después me las envío por correo, en la biblioteca le ayudan, ¿verdad? E incluso yo podría, hay un servicio de la biblioteca que la persona que le asiste a usted, usted le puede dar el tema y le dice, vea, tiene que ser muy específico, ¿verdad? Y le dice, vea, estoy haciendo un proyecto, una tesis sobre gestión de proyectos y lo que quiero son estrategias de gestión de proyectos de última generación. Y entonces ellos se lo dejan como de tarea, ¿verdad? Y ellos le buscan a usted los artículos y se los envían. Ese servicio también da la biblioteca. También podemos entrar a los repositorios. Por ejemplo, el repositorio del TEC. Ese sí es totalmente abierto. Vean que el repositorio del TEC, son las tesis del TEC que están digitalizadas. Yo simplemente aquí busco mi tema. Yo busco mi tema y ya aparecen todas las tesis. Propuesta de modelo de gestión de proyectos para el departamento X. Y los puedo acceder de manera digital. Aquí está, ¿verdad? Yo puedo bajar el PDF y ahí está toda la tesis. Está toda, completa, ¿verdad? Entonces me guío para saber qué artículos usaron ellos, qué metodología, ¿verdad? Me ayuda a montones. Sobre todo si yo tengo industria, por ejemplo, si yo voy a tener una industria cafetalera, podría buscar aquí en el repositorio si se han hecho algunas tesis de turismo en industrias cafetaleras, ¿verdad? O alguna otra. Ese es el repositorio del TEC. También, y ese es totalmente abierto. Para ese no necesito tener ninguna clave. También está el Roderick, pero yo siempre entro por la Universidad de Valencia. Porque no se me olvida. Este es el repositorio institucional, Roderick, ¿verdad? Y así muchas universidades tienen su repositorio. El Roderick es un repositorio donde también se ponen todas las tesis que se hacen en la Universidad de Valencia. Entonces yo puedo buscar aquí. La información más bien hay demasiada, ¿verdad? Lo difícil es acotarla, que decir, sí, que sea actual, que sea lo que yo necesito, que no me llene de un montón de información, sino que sea muy precisa. Vean, aquí yo puedo, ya puse, vamos a ver. Ven, aquí está, gestión de proyectos, antecedentes y consecuentes en el contexto, importancia de la gestión de proyectos, vienen un montón, es demasiado más bien, ¿verdad? Y así con cualquier tema. Estos repositorios son totalmente abiertos. O sea, cualquiera entra y cualquiera baja la información. Sí hay que tener mucho cuidado que cualquier información que yo vaya a usar en mi trabajo final de graduación o que, ¿verdad? Si es para uso mío, pues yo la puedo usar como quiera, pero si la voy a publicar, si va a ser para uso externo, tengo que ponerle a todas las ideas que yo tome de estos textos la referencia bibliográfica, ¿verdad? La referencia bibliográfica. Entonces, para eso, igual que buscan cualquier cosa en mediación, ¿verdad? Usted busca APA y dice, bueno, quiero referencia de libro digital, digamos. Y a veces me pregunto. Entonces, como yo tengo que ponerle que esa idea no es mía, yo lo que hago es ir leyendo y cuando veo una idea importante, pues digo, estoy leyendo este libro. Entonces, primero pongo el nombre del libro y después voy copiando debajo del nombre del libro todas las ideas que me gustan. Y a la par le voy poniendo la referencia, ¿verdad? Así cuando ya yo las uso en mi texto, ya tengo la referencia ahí. Primero, si usted va a buscar cómo se cita en APA, pues esté seguro que está entrando al lugar de APA, ¿verdad? Porque hay muchos que ponen sitios en internet que dicen cómo se escribe una referencia, pero yo necesito que sea de APA,
¿verdad? Que sea de APA, porque todo lo que es de ciencias sociales se hace con este sistema, ¿verdad? Con esta normativa. Entonces, si yo no sé cómo se hace una referencia para un libro digital, entonces aquí vean que estoy en normas APA, ¿verdad? La organización, las referencias y cómo citar un libro. Y en general, ella me va a decir cómo se cita un libro. Así se cita cuando yo lo ponga las referencias al final, ¿verdad? Apellido, el nombre del autor, el año, el título del trabajo y la editorial. Y si el libro está en línea, pues le tengo que poner el DOI o el URL, ¿verdad? Vean que no es que yo lo invento, ¿verdad? Ahí me dice, no tengo que como que buscarlo. Por aquí están todas las citas, ¿ven? Cita textual directa, cita parafraseada, ¿verdad? Si yo voy a hacer una cita de menos de 40 palabras, ahí me dice cómo se hace la cita. Vean, o sea, no tengo por qué perderme, porque el lugar de APA es clarísimo, ¿verdad? Vean que aquí dice la estructura de la portada, del texto, todo lo que usted necesite, las tablas, ¿cómo se hacen las tablas? Pues aquí está, ¿cómo se pone una figura? El texto, la introducción, el método, los resultados, la discusión, todo, ¿verdad? El tamaño de página, los márgenes. Son muchas regulaciones, pero en realidad no es que yo tengo cada vez que escribo una palabra, buscar una regulación. No, yo hago la primera tabla, ya sé cómo se hace, ya sé que todas se hacen así. Y ya sigo eso, ¿verdad? Entonces, vean, una cita de menos de 40 palabras la tengo que poner así, el apellido del autor, el año y el número de página. Porque estoy citando textualmente con las palabras que puso ese autor. Aunque no fuera textual, yo siempre tengo que poner el nombre del autor y el año. Y al final la referencia completa en mi lista de referencias, ¿verdad? Entonces vean que aquí cita textual directa o indirecta, ¿verdad? La parafraseada es la indirecta, que yo lo que hago es que sí sé la idea que tiene el autor, pero no voy a poner exactamente las palabras, porque yo pongo exactamente las palabras del autor cuando lo dijo de una manera que yo digo, no le puedo cambiar ni una sola palabra, así como lo dijo está perfecto. Entonces, pero si no, pues lo puedo parafrasear, ¿verdad? Una parafraseada, vamos a ver, aquí ya me salí. Bueno, hablan todo del plagio, ¿verdad? Porque sí, hay que tener mucho cuidado con lo del plagio. ¿Ven así? Esta es parafraseada. No fue que usé las palabras del autor directamente o de la autora, sino que tomé la idea y la puse en mi texto. Entonces pongo el apellido del autor y el año, nada más. No pongo la página. ¿Ven? Este sitio de APA, que se los voy a pasar por el... Pero igual, si se les olvida, porque dice, ay, no sé qué hice la dirección. Usted pone normas APA o APA. ¿Cómo se pone una cita parafraseada? Y ahí le aparece. Eso sí, revise que sea la organización APA, ¿verdad? Porque sí aparecen muchas formas de poner las citas, ahí se los puse en el chat, que no son de APA. Y tenemos que usar APA 7. ¿Verdad? Vean las referencias aquí, cómo está compuesta una referencia, cómo se pone el nombre de autor, la publicación, el título, la fuente. ¿Verdad? Todo eso lo tienen que usar y lo van a usar muchísimo en el marco teórico. Muchísimo en el marco teórico, porque todas las ideas que yo pongo en el marco teórico provienen de alguna fuente. Y si estoy poniendo mi opinión, ya me estoy equivocando, porque mi trabajo de investigación no es, cuando yo hago un trabajo de investigación, no es un artículo ni un blog de internet, ¿verdad? En donde yo puedo poner mi opinión, a menos que esté haciendo un artículo reflexivo o de ese tipo, ¿verdad? Pero si es un artículo científico en el que yo trato de establecer una verdad, no puedo poner mi opinión. Tengo que ver las opiniones de varias personas, cómo lo han investigado, qué es lo que han puesto, hacer una comparación entre la forma en que lo han investigado los otros autores, después ir a mi contexto ya con mi metodología, ver qué es lo que yo encuentro sobre ese tema. ¿Verdad? Entonces, aquí les puse en la presentación varias fuentes de internet, ¿verdad? Ya habíamos visto el Google académico, pero también está el Readaly, que está también el DOAG, ¿verdad?
Esos son lugares en Internet donde yo puedo encontrar artículos de revista que han sido revisados y que entonces son confiables. Porque sí, en Internet hay muchísima información. Los repositorios de las universidades también, porque todos los trabajos finales de graduación tienen que ser revisados. Y también la vez pasada vimos este Latindex, ¿verdad? Que es como un índice de todas las revistas que hay a nivel latinoamericano. Entonces ahí yo podría buscar una revista especializada, por ejemplo, la revista Tec Empresarial, o podría buscar la revista de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, porque mi tema es algo que yo no voy a encontrar en artículos científicos internacionales. Por ejemplo, si voy a hablar de evasión fiscal en Costa Rica, necesito un artículo que sea de Costa Rica, ¿verdad? Porque es muy difícil que a nivel internacional se hable eso. Puedo hablar de evasión fiscal, pero en términos muy globales. Entonces sí necesito ya para ir aterrizando en mi país, acercarme un poco a las revistas y a las investigaciones que se han hecho en Costa Rica. Ese marco teórico lo vamos a elaborar para tener previo a pasar o ejecutar la metodología una perspectiva más amplia de lo que yo tenía al inicio de la investigación sobre el tema. Entonces me va a ayudar a orientar la investigación, me va a prevenir los errores, porque ya otro autor dijo, mire, hay un sesgo muy grave cuando yo investigo pymes y quiero hablar de clima organizacional, hay un sesgo muy grande si usted omite al empresario, al dueño, ¿verdad? Porque el recurso humano, si usted va a investigar en una pyme a solo los empleados, está omitiendo una gran parte de todo lo que hace estrategia y lo que hace dirección y todo a través del empresario directamente, ¿verdad? Entonces, le ayuda a usted a prevenir errores, porque ya ellos los han cometido o ya los detectaron antes de que hicieran su investigación, entonces usted puede prevenir el error. Además, le ayuda a justificar la necesidad, porque entonces usted dice, se ha investigado sobre todo esto, por ejemplo, hay muchísima investigación sobre gestión de proyectos, pero no se ha mezclado con tales y tales y tales metodologías que son modernas, ¿verdad? Y entonces justifica por qué es necesaria esa investigación que usted va a hacer. Es una revisión de literatura, hay que leer mucho. Generalmente para un artículo científico que usted vaya a publicar en una revista necesita haber leído por lo menos unas 30 o 60 referencias bibliográficas. Si es para una tesis de doctorado o, ¿verdad? una de maestría, pues necesitará más, como 100, 150, 200 referencias. Porque se supone que usted lo que hace es mapear completamente esos temas y los autores que han escrito sobre esos temas, ¿no? Esas teorías, bueno, en los artículos científicos, por lo menos 30 referencias. Y cuando van a presentar el anteproyecto, también ya tienen que haber leído algunas referencias, ¿verdad? Algunas referencias ya tienen que ir en el anteproyecto. Eso nos permite como ordenar un poco el tema, ¿verdad? Nos va a decir cuáles son las variables que se analizan en ese tema, nos va a decir de lo general a lo específico, cómo están ordenadas, cómo están relacionadas, cuál es su definición conceptual, cómo es que la han introducido, de qué manera la han preguntado a través de los instrumentos que se han usado en las metodologías. Entonces, esa parte del marco teórico a veces no se le da la importancia que se requiere. Es una guía importantísima. Si usted lo tiene muy bien elaborado, el marco teórico, va a ser mucho más sencillo hacer su trabajo, porque da una luz, ¿verdad? Si usted dice, voy a usar el marco COSO para riesgos, no sé qué, entonces lo explica todas las variables, etcétera, y ya le dice más o menos cómo tiene que ir su metodología, ¿no? Generalmente comparamos varios autores, que es otro error que cometen. Toman un libro, uno solo, y sobre ese libro hacen todo su marco teórico. Así no funciona, ¿verdad? Tanto el marco teórico como el marco metodológico y el marco contextual son construcciones. Yo no puedo tomar un solo libro o una sola fuente y sobre esa base hacer todo mi trabajo de investigación.
¿verdad? Es una construcción. Quiere decir que yo voy a tomar varios autores y autoras, voy a tomar varias fuentes, voy a combinar esos conocimientos y voy a hacer un extracto útil para mi investigación. Entonces, siempre empezamos con un concepto madre, ¿verdad? Por ejemplo, gestión de proyectos. Y después le vamos agregando los conceptos secundarios. Primero anoto los que yo conozco, pero después tengo que irle agregando los que vaya encontrando en la literatura para darles un ordenamiento. Al principio, yo les digo, siempre yo empiezo escribiendo, porque si no escribo y solo leo, al final termino sin una sola página escrita. Entonces, no importa que sea desordenado, ¿verdad? Al principio usted nada más tiene que tener lo que va escribiendo y sí muy bien identificado de qué autor o autora fue eso que está resumiendo, ¿verdad? Como una ficha. Entonces, decir, sí, vamos a leer el artículo X, ¿verdad? Este es el nombre del artículo, esta es la referencia bibliográfica, de una vez la ponemos, ¿verdad? Porque ya se las dan a ustedes en las bases de datos. Pone la referencia bibliográfica y empieza a leer. Entonces, va poniendo las ideas que son de ese autor. Si va a tomar una idea textual, pues de una vez le pone el número de página a la par. Cuando ya tiene todas sus fichas del marco teórico, las tiene que mezclar de manera lógica, ¿verdad? De manera lógica, comparando las teorías o las definiciones que dieron diferentes autores sobre X o Y tema. Haciendo no sé, análisis temporal o a lo largo histórico del tema, ¿verdad? Cómo fue evolucionando el costeo ABC hasta lo que ha llegado hoy, que ya es por horas, por tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que darle un ordenamiento lógico. Pero siempre empieza uno por un concepto madre y le va agregando como palabras, ¿verdad? Esas palabras al principio son las que están en el título que usted le puso a su tema, pero después le va agregando más y más ideas cada vez que lee sobre ese tema, ¿verdad? Tenemos un concepto madre y varios conceptos secundarios y ahí se va a ir extendiendo como una araña, ¿verdad? Porque el concepto secundario puede ser que tenga otros conceptos adicionales y ahí usted la va desglosando. Entonces, sí tenemos siempre que girar, porque hay demasiada información, ya lo vimos, pero hay que girar muy cerca de nuestro tema de investigación. Porque si usted empieza a alejarse, pues se va a perder, ¿verdad? Entonces hay que quedarse siempre en el espacio más cercano de nuestro objetivo general. De ahí la importancia de tener primero el objetivo general, ¿verdad? Porque es como marcar la cancha y decir, bueno, de aquí no me voy a salir, ¿verdad? Lo que voy a investigar es esto. Entonces vamos a tener un tema, ¿verdad? Un tema ya planteado. Y después del tema vamos a tener subtemas y de los subtemas pues vamos a tener otros subtemas, ¿verdad? Y vean que aquí digamos que es como una alegoría, pero estoy haciendo un marco teórico sobre el marco teórico, ¿verdad? ¿Qué es el marco teórico? ¿Qué funciones tiene el marco teórico? ¿Cuáles son las etapas para el marco teórico? ¿Lo ven? Entonces lo voy a ir desglosando. Después, ¿qué es el marco teórico? Una definición. Puedo hacer comparaciones de definiciones de los autores. Puedo ir viendo cómo históricamente han evolucionado las diferentes definiciones. No es simplemente exponer lo que yo encuentro. No, hay que darle un ordenamiento lógico, ¿verdad? Hay que darle un ordenamiento lógico. Que a la hora de leer no se vea como si fuera un diccionario, sino que sea una construcción. Bueno, eso, cuando ustedes van avanzando en su tema, entre más lean, lo van a ordenar y lo vuelven a leer y dicen, bueno, esta idea quedó atravesada o esta quedó repetida, ¿verdad? Hay que leerlo muchas veces hasta que ya quede de una forma organizada. No puede ser tan amplio porque no puede abarcar todo el trabajo final de graduación, ¿verdad? Aquí en la Universidad de Costa Rica los trabajos finales de graduación tienen entre 120 y 200 páginas. Entonces, si son 4 capítulos, pues cada uno va a tener 50 páginas máximo. Máximo, ¿verdad? 50 páginas máximo. Ya un marco teórico que se pase de eso en una proporción de 200 páginas es demasiado. Además, tiene que estar directamente relacionado con lo que estoy investigando, ¿verdad? Tiene que tener una coherencia y tiene que estar vigente. Tiene que ser lo más actualizado de ese tema. Y ser muy importante.
¿verdad? Que tenga una relevancia, porque no voy a mencionar ideas que al final lo que estoy haciendo es como llenando espacios. Tienen que ser ideas importantes, interesantes, algo que usted diga, sí, esto me parece que calza muy bien con mi proyecto y me parece que lo dijo de una manera muy exacta, ¿verdad? Muy apropiada. Bueno, ese es el marco teórico. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al marco teórico?